Saludos a todos nuestros fieles seguidores y a todos aquellos amantes de lo que es el ejercicio de la ciudadanía y la recuperación de una verdadera democracia, en la construcción de una verdadera república. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, bien interesante. Vamos a estar hablando acerca de una propuesta muy novedosa, pero también con unos alcances bien importantes y bien necesarios para el momento actual que estamos viviendo los venezolanos. Se trata de la consulta o la propuesta de la consulta popular que viene impulsando la Alianza Nacional Constituyente Originaria, y para ello vamos a estar hoy compartiendo con el ingeniero Enrique Colmenares Finol. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestra cuenta en YouTube a través del canal Hablando en Serio, en nuestras redes sociales @HablandoVE. En todas las redes sociales nos pueden seguir @HablandoVE, así que ahí estamos a la completa orden, a plena disposición para escuchar sus comentarios, tener sus sugerencias y todo cuanto usted considere aportar en ese objetivo de construir ciudadanía, transformar un sistema y construir república. Hace falta una transformación del actual sistema para poder tener la sociedad que todos queremos y que todos soñamos. Y así le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, ingeniero Enrique Colmenares Finol. Ingeniero fue ministro del Ambiente desde el 89 hasta 93. Adicional a eso fue el presidente de la Corporación Venezolana del Suroeste. Fue firmante por Venezuela representando a la República en la Cumbre Mundial de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Ingeniero, me corregirá la fecha. Y bueno, es un honor tenerlo por acá el día de hoy. Y así lo recibimos, ingeniero. Un gusto tenerlo por acá. El honor es para mí, Helio. Evidentemente, estar acá con ustedes es para mí un motivo de una gran satisfacción. Y por cierto, en este momento, que yo creo que es uno de los momentos más difíciles que ha vivido el país en su vida republicana, todos estos esfuerzos son muy importantes y todos hay que hacerlos. Y verdad que sí, nosotros estamos en función de que hay un elemento básico en el desarrollo ciudadano, que es consultarle al pueblo, consultarle a la ciudadanía. Venezuela es un país que en ese sentido ha tenido realmente unos atrasos muy graves. Se le consulta al pueblo las cosas que ya están preestablecidas previamente, repito. Pero yo creo que aquí hay que consultarle al pueblo sobre unas situaciones inéditas que estamos viviendo. Venezuela se nos puede perder como república y como país, tengamos eso en cuenta. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en este momento son válidos y necesarios. Y tú me haces alusión a lo de la consulta. Sí, nosotros venimos planteando de que en momentos como este, establecer una consulta popular establecida en el artículo 70 de la Constitución, sería una fórmula importante, una herramienta fundamental para ver cómo salimos de esta situación, Helio, y en eso estamos. Ahora, ingeniero, hay temas que se han repetido a lo largo de la historia, y como solemos escuchar por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y por eso es bueno pasearse también por algunos elementos, algunos aspectos, sobre todo históricos, referente básicamente a lo que han sido constituyentes, procesos constituyentes en nuestra nación, en nuestra historia republicana. Y vemos que han existido dos tipos de procesos constituyentes. Por ejemplo, el de 1811, el proceso de 1811, y el proceso también de 1947, como unos aspectos importantes en cuanto hubo un empoderamiento del ciudadano, hubo una verdadera descentralización, una federación de la República, pero también hubo algunos procesos constituyentes como el de 1935, el de 1999, por mencionar el último proceso constituyente, que lejos de buscar ese empoderamiento ciudadano, lo que hubo fue una redacción del ordenamiento jurídico conforme a la voluntad de los mandatarios de turno y arreglar todo el sistema de gobierno, todo el aparataje del Estado en función a esos intereses que representaban esas personas. Esto lo llevamos al punto actual, porque detrás de esta asamblea, de esta consulta popular, también hay una búsqueda de una transformación del sistema o del Estado completo, y para eso es necesario incluso hacer una nueva constitución, si es el caso. Ya nos lo va a decir con más detenimiento. Pero también vemos el tema, por ejemplo, del plebiscito que se suscitó en 1957, cuando Pérez Jiménez, donde se hizo un montaje y se sometió a consulta popular si se estaba de acuerdo con darle continuidad
a Pérez Jiménez en su momento o no, y bueno, vemos cómo deslastró la historia esta consulta. En ese caso particular, ¿en qué consiste actualmente la consulta popular? ¿Qué objetivo perseguiría esta consulta popular que ustedes vienen impulsando desde la ANCO? Sí, has hecho una relación histórica que es muy correcta. No me voy a detener en ella, pero sí es bueno explicarle. Venezuela, siempre los procesos constituyentes, la mayoría de ellos, se han hecho en función del beneficio del gobernante de turno. Y ese ha sido uno de los graves daños venezolanos. Se hacía la constitución que le convenía a los monagas, la constitución que le convenía a Guzmán Blanco, la constitución que le convenía a Juan Vicente Gómez, y así sucesivamente en Venezuela hemos pasado por esos dolorosos momentos. La del 99 mismo buscó esa fórmula, una constituyente, un pacto social. Todos debemos actuar y todos debemos expresar nuestros sentimientos y finalmente aprobarse con el beneficio evidente que nos implique y nos conlleve a todos. Así fue hecha la del 99. Se buscó siempre que el presidente Chávez en la época fuera el que tomara las decisiones fundamentales. Elevó el periodo constitucional a 6 años, hizo toda una serie de elementos del centralismo, entonces no se hizo realmente un pacto social. Pero bueno, esa es la que tenemos y es la que tenemos que, por supuesto, supeditarnos a ella. Pero la que sí es totalmente ilegítima es la constitución actual, la constituyente actual. Esa se hizo de la manera más irresponsable en la historia constituyente moderna. Nunca ha habido algo tan irresponsable. Porque fíjate, cosas como esta, ¿no? Se establecieron ellos. En vez de hacer algo en función del número de pobladores en la población, ellos buscaron... Sí, ellos sabían que en ese momento ellos tenían 245 municipios, que tenían, desde los pequeños municipios, tenían gente, por supuesto, del PSUV. Entonces ellos pusieron que cada municipio pusiera un constituyentista. Y ahí tuvieron entonces 368. Son 335 municipios, pero en algunos se planteó que las capitales tuvieran dos representantes. Entonces, por ejemplo, en San Carlos de Río Negro, por poner un ejemplo, tiene 1000 votantes y tiene un constituyente, en esta constituyente. Y Maracaibo, que tiene 2 millones de habitantes, tiene un constituyente. Sí, entonces, porque ellos analizaron y vieron, bueno, esta es la forma de que nosotros, hágase como haga, nosotros la vamos a ganar. Así no se puede hacer un proceso constituyente y en un momento como está viviendo el país. O sea, yo hago algo sabiendo que yo tengo en ese momento solamente el 20% de la popularidad, yo hago un proceso para yo agarrarme entonces el poder para mí, como es la constituyente. Entonces, esa constituyente es ilegítima. Y había que también, algo muy ilegítimo, que había que consultarle al pueblo, si estaba de acuerdo, que se hiciera de esa manera. No se le consultó al pueblo, que era obligatorio consultarle al pueblo, y no se hizo así. ¿Y cómo se vincula ahora el tema de la consulta popular? Y entonces le explico. Si esa constituyente es ilegítima, el proceso que eligió a Nicolás Maduro Moro es ilegítimo, por supuesto. En consecuencia. Entonces, estamos preguntando, ¿qué eso lo decide el soberano, que lo decide el pueblo? Porque usted tiene que irse, señor Maduro, siempre y cuando el pueblo le diga que se tiene que ir. Vamos a sería someter esta consulta, sería esta consulta es para decirle al mundo que los venezolanos opinen si están de acuerdo que este régimen electo bajo esta constituyente ilegítima continúe o no. Esa es la pregunta. Y esa consulta, licenciado, ingeniero, no es la misma o no es muy similar a la que se realizó el 16 de julio del 2017, del 2018. La pregunta es muy importante, Helio, porque nos permite hacer dos cosas. Permítame que hable hasta con ingeniería política. El 16 de julio se demostró que cuando se llama al pueblo de Venezuela, nosotros podemos organizar la sociedad civil y participar en un proceso. O sea, como ingeniería se hizo una prueba y se demostró que era correcto y se hizo. La organizó, por supuesto, no el CNE, que es importante, porque las consultas populares, artículo 70 de la Constitución, no las hace el CNE. Eso está claro. Lo establece así la Constitución dentro de las funciones del CNE. Tiene las funciones las funciones que tiene el CNE son elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, elecciones presidenciales y etcétera. Pero las consultas populares no las hace el CNE, porque así lo determina la Constitución. Entonces lo vamos a hacer los ciudadanos, como se hizo el 16 de julio, exactamente.
Y el artículo 70 dice que las consultas populares son vinculantes. Entonces le vamos a preguntar al pueblo si está de acuerdo con que el presidente Maduro es legítimo o es ilegítimo, y que si la Asamblea Constituyente electa es legítima o es ilegítima. Y asimismo, este elemento tiene varias preguntas. Primero, el cese de la usurpación. Segundo, que se nombre entonces un gobierno de transición aprobado por el pueblo. Y tercero, después que ese gobierno de transición pueda hacer una reingeniería electoral, o sea, un nuevo consejo electoral, y entonces sí se haya un proceso de elecciones. Porque nosotros no podemos ir a un proceso de elecciones con este CNE, con toda una serie de estructuras totalmente manipuladas y, ¿por qué no, forjadas en función del beneficio del gobierno? Esas cosas no las podemos nosotros admitir. Ahora, ingeniero, uno escucha el planteamiento de la propuesta y uno ve que está bien argumentada, que está incluso sustentada en el ordenamiento jurídico, que no pasa por o no está sometida a la verificación o al control del Consejo Nacional Electoral. De pronto no porque no lo señale así la Constitución, sino que en las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral no está la facultad de revisar una consulta popular o de controlar una consulta popular. La propuesta es interesante, está amparada en derecho, pero ¿cómo se hace para hacerla viable? Porque ¿qué resultados produjo la consulta del 16J? ¿Y en qué se diferencia esa propuesta de aquel entonces en esta propuesta? ¿Y qué mecanismos existen o qué viabilidad hay para no solamente para ejecutar la propuesta, sino para también ejecutar la decisión que de ahí emane? Sí, la pregunta es muy importante, Helio, que tú me la haces. Si se hace una consulta, ¿qué efectos tiene a nivel? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta? Eso es vital. Ahora aquí esto está claro. Esto tiene el 16 de julio, que se hizo muy bien, y participamos 7.800.000 venezolanos, es una cosa extraordinaria. Aquí viene con unas variantes bien importantes para esto. Primero, esto va a tener un apoyo total internacional. Esta consulta se va a hacer, por supuesto, con la autorización de la ONU, la autorización de la OEA, la autorización de toda una serie de instituciones en el mundo, Comunidad Europea, y por supuesto, estoy hablando de toda una serie de países cercanos, en este caso son Colombia, Brasil, nos tienen que apoyar, y ya ellos han dado algunos indicios de su apoyo, y tienen que apoyarlo, por supuesto, los países como Estados Unidos, que están apoyando al presidente Guaidó. Si hay 60 países, y ahora más, creo que son 65, que están apoyando al presidente Guaidó, esos países en cada uno de esos sitios, y también ellos como instituciones, tienen que decir: apoyamos la decisión del pueblo venezolano. Y si el pueblo venezolano dice que tiene que cesar la usurpación, darse un gobierno de transición y unas elecciones libres, nosotros recogemos eso como una orden del soberano, del pueblo venezolano. Entonces, básicamente, el mecanismo de ejecución que tiene esta propuesta de darse, como lo que las estadísticas incluso arrojan, se estaría basándose en el apoyo internacional para la ejecución de la... Claro, porque es que el apoyo internacional es... ¿Qué fue lo que nosotros revisamos en estos días? Voy a hablar de estos últimos 8 días cuando estaba el presidente Guaidó en el exterior. Y no yo de quitarle méritos a nadie. Ahí lo que se estaba clarísimo era que los países del mundo, todos, están diciéndole: queremos que Venezuela salga de la situación que está pasando. Este es un país que está viviendo una situación dramática, terrible. Tenemos 6 millones de venezolanos que se están yendo, que se han ido. De manera forzada. De manera forzada. La gente se nos está muriendo en las calles de hambre. No hay hospitales, no hay medicinas, no hay seguridad para nada. Entonces esta es una situación que tenemos que salir de ella. Ingeniero, ¿y cómo queda esa ejecución de esta decisión con respecto a todos esos puntos de vista de diversos actores, incluso políticos de todos los sectores, que dicen o llaman y consideran este planteamiento que se nos está haciendo como injerencia, como intervencionismo? ¿Qué posición jugaría esto cuando uno está diciendo, bueno, la forma de que la decisión se ejecute es meramente en función al apoyo internacional? ¿Dónde queda el ejercicio de las funciones como venezolanos y como ciudadanos para poder de otra forma ejecutar esta acción? Bueno, lo que pasa es que la situación de Venezuela es inédita. Ningún país del mundo ahorita tiene esta situación. Primero, estamos en América, no estamos en Asia, con otros esquemas de elementos de otro índole, de tipo
teocrático, etcétera, etcétera, no es nuestro caso. Nuestro caso es América Latina, venezolana. Nunca habíamos tenido esto de que 6 millones de personas se nos hayan ido. Nunca habíamos tenido esta situación tan dramática. Esto está afectando a toda América Latina. Hay que ver los problemas que estamos teniendo en Colombia, en Brasil. Totalmente. Nos estamos haciendo un problema para para toda América Latina. Entonces todos los países del mundo tenemos que buscar una solución. Ahora, esta situación inédita requiere una salida inédita. Una salida inédita es que el pueblo de Venezuela es el que diga: señores de afuera, señores del mundo, ayúdenos a salir de esta situación. Pero nosotros lo estamos pidiendo, el pueblo. No es que se le ocurrió a nadie venir acá a Venezuela, nos lo pide el soberano. ¿Qué garantías hay de que efectivamente las otras naciones vecinas o no vecinas, pero que estén apoyando a Venezuela, vayan a impulsar esta propuesta? ¿Se han reunido? ¿Han tenido ya algunos te lo puedo asegurar de una manera totalmente determinante. Cuando esto se determine, esto va a tener el apoyo de todos estos países. Yo he venido hablando yo hablo con todo el mundo. Pues, te digo honestamente, es necesario construir un consenso verdadero entre todos. Antier estaba hablando yo aquí con el encargado de la embajada de Rusia. Le llevamos una carta al señor Putin, que Putin decía que en Venezuela los venezolanos resuelvan sus problemas. Bueno, señor Putin. Esa fue la respuesta de Vladimir Putin. Bueno, señor Putin, aquí nosotros vamos a resolver los problemas de Venezuela, mi querido. Que es con una consulta. Que es con una consulta que el soberano decida. Ahora, diga usted si usted está hablando verdad o mentira, pero usted está diciendo que los venezolanos resuelvamos nuestros problemas en función de que decidamos la situación. Bueno, aquí está una consulta que está en la Constitución, porque nosotros sí queremos que todas las cosas se hagan en función de la Constitución. Esta Constitución, que como ustedes saben, nosotros hemos dicho que tiene muchísimas fallas, y las tiene, pero uno tiene un papel que cumplir, que es ese. Que después lo vamos a cambiar, eso es otra cosa. Correcto. Pero ese es el papel que tenemos y tenemos que retomar la Constitución. Nosotros no estamos pidiendo otro tipo de salida, nosotros no estamos hablando de otro tipo de fórmulas, estamos hablando de que el soberano decida el destino de Venezuela. Y sí te digo, todos los países van a aceptar esto y van a decir, bueno, cuando el soberano tomó la decisión, nosotros sí vamos a actuar en el mundo. Porque entonces es mentira, le vamos a decir al mundo: mira, es mentira que esta gente dice que ellos están respetando la Constitución. Si la Constitución dice que las consultas son vinculantes y las hacemos en función como lo está planteado, ustedes no van a cumplir, mis queridos señores del gobierno, no van a cumplir lo que está planteado en la Constitución. Bueno, aquí está, exactamente. Y es interesante, ingeniero, estamos hablando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, es interesante esta propuesta que se da, porque no sé si podemos mostrar las preguntas que se harían en esta consulta, toda vez que estoy entendiendo, y hemos venido compartiendo también incluso desde el movimiento al cual represento, que es NUVIPA, Nueva Visión para mi País, venimos impulsando y trabajando muy de cerca en esta propuesta, porque la propuesta tiene dos aspectos. Uno es el sometimiento de algunas consideraciones y algunas preguntas a todo el pueblo de Venezuela para que verdaderamente sea el pueblo de Venezuela quien decida el destino del país, y que en un supuesto de no cumplimiento a las decisiones que se cumplen allá, sea entonces el apoyo internacional quien se encargue de restablecer el orden y darle cumplimiento. Según reporta el diario Sputnik, dijo Putin: la crisis en Venezuela debe ser resuelta por el propio pueblo venezolano, y es el pueblo quien debe decidir si Maduro debe permanecer en el poder o no, mediante el diálogo, las consultas y la interacción entre diferentes fuerzas políticas. Aquí está claro. Entonces nosotros decimos: bueno, señor, vamos a aceptar esto, que sea el propio pueblo de Venezuela, como está establecido en la Constitución, quien determine si es, como usted dice, que siga el presidente Maduro o no en el poder. Ese es el planteamiento. Entonces la pregunta que hacemos nosotros en función de lo que plantea el presidente Putin, aquí está. La pregunta es: primero es el cese de la usurpación. ¿Ordena usted que son nulos los poderes presidenciales que ejerce Nicolás Maduro Moros por ser inválido el proceso electoral presidencial convocado para ello por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente? Y aquí hacemos entonces el planteamiento, que voy a leerlo textualmente. El venezolano está diciéndole al mundo lo siguiente: se declara de manera expresa la voluntad de la ciudadanía en base a los artículos de la Constitución
para que se inicie el proceso de reparación de la soberanía popular. Y en caso de no cesar la usurpación, como consecuencia del mandato vinculante expresado en esta consulta, yo, venezolano, autorizo a que los países asuman la obligación de tomar medidas con el objeto de liberar y socorrer al pueblo de Venezuela, para detener las violaciones de los derechos humanos en función de la responsabilidad de proteger R2P que tienen los estados conforme a la doctrina de las Naciones Unidas y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del TIAR, aprobado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la doctrina ROL2. O sea, nosotros lo que estamos diciendo, entonces, en esta primera pregunta es que los países del mundo que tienen que ayudarnos, no estamos diciendo que no, tienen que ayudarnos a salir de esta situación, que sea autorizado por el pueblo venezolano. No aceptamos, ese es el caso nuestro de ANCO, que haya cualquier tipo de acción que no sea autorizada por el pueblo venezolano, porque nosotros no queremos que acá después quede un ambiente de guerra y un ambiente de sangriento. Confrontación, de que es lo que se tiene que evitar a toda Tiene que evitar. Nosotros sí queremos evitar la confrontación. Aquí estamos nosotros planteando también en una de las preguntas la necesidad de reconciliarnos. Y yo utilizo siempre esa palabra. Todo lo que busquemos para que entre hermanos busquemos una salida, todo eso es viable. La frase más determinante, perdóname que la diga aquí, más determinante de la historia de la humanidad, decía un profesor mío en la primaria, es la frase de aquel a quien estaban crucificando y dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdóname que traiga esto y que tenga ese elemento ahorita, pero qué bonito que nosotros los venezolanos busquemos una fórmula de reconciliación y después todos estemos en la calle unidos trabajando por este país sin necesidad de que esto sea un problema de guerra y un problema de total búsqueda. Es lo que se tiene que hacer, que hay que buscar un entonces acuerdo. esta es la única fórmula, no violenta. Y es bueno, licenciado, si me permite aquí tomar el papel un momentico para ver la pregunta, es bueno si aclarar acá, voy a buscar acá para ver, hay una parte que mencionaba, si no se cumple con el mandato, entonces ahí es donde viene. Yo autorizo. De manera tal de que no es un tema de que se esté llamando a una intervención, de que no es un tema que se esté llamando a una injerencia internacional de ninguna potencia, sino que en dado caso de que una vez se haya sometido a consulta y el pueblo haya determinado tal decisión, pero frente al incumplimiento de las personas a las cuales fueron sometidas con esta consulta, bueno, ahí entonces ya sí necesita un mecanismo, pero es condicionado a que no cumplan el mandato del pueblo. Por supuesto, esto tenemos que llevárselo a todos los sectores del gobierno y a todos los sectores de la oposición. Bueno, licenciado, ingeniero, la propuesta uno lo va escuchando y es bastante interesante. ¿Usted ve viable que esto se realice en estos momentos actuales? Yo creo que sí, lo veo más que nunca, Helio. ¿Hay voluntad política de los diversos Hay voluntad políticos? política. He venido teniendo reuniones con factores políticos muy importantes. Los veo muy ¿cómo se llama? Dispuestos a una salida como esta. ¿Qué partidos políticos impulsarían esta propuesta? Bueno, yo pienso que todos deben. Yo tuve la gran satisfacción que Nuvipa, el partido a quien tenemos nosotros también tanto afecto y tanta coordinación, ya tomó una decisión favorable, pero hay otra serie de partidos que ya están reuniéndose. Ya se han hablado, se han adelantado las conversaciones con los diversos partidos políticos. Y también, algo muy importante de esto es que van a votar todos los venezolanos en el exterior. Ningún proceso electoral ahorita nos va a permitir que voten 6 millones de personas. Bueno, que no serán en edad de votar 6 millones, pero que haya 3,5 millones en edad de votar en el exterior. Todos van a votar. Y de eso, y van a votar no solamente en los 65 países que tienen reconocido al presidente Guaidó, sino también en el resto de países del mundo donde hay venezolanos que están dispuestos a salir a votar. Eso se hizo el 16 de julio. Claro, lo hicimos en forma todavía, por supuesto, incipiente, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer bien organizado en todo el mundo, para que voten esos 3 millones de venezolanos afuera y voten acá en Venezuela todo el mundo, en todos los pueblos, en todas las ciudades de Venezuela, no organizado por el CNE, repito, sino organizado por la sociedad civil. Yo estoy seguro que en cada casa, en cada hogar, en cada sector en Venezuela, en cada gremio, en cada institución, va a haber la disposición de abrirlos para que los venezolanos vayamos a expresar nuestro criterio y que evitemos un derramamiento de sangre y evitemos las salidas violentas. Ingeniero Colmenares Finol, una última pregunta por el día de hoy. Esta consulta popular se hace un tanto novedosa
porque no está en la palestra política. Sin embargo, hay un sector también de la oposición, encabezado por algunos dirigentes, como el caso de Enrique Ochoa Antich y otros sectores políticos, que han venido impulsando el tema de un referendo consultivo. La pregunta es similar, se asemejan, van de la mano, es la misma propuesta de la consulta popular con la del referendo consultivo. Sí, no, totalmente, diametralmente opuesto. Y yo no sé cuáles son los objetivos que tienen ellos, no voy a repetirlos acá, pero esto es totalmente distinto. Los referendos sí son hechos por el CNE. Por lo tanto, a ese referendo que ellos se refieren, ahí no van a votar los venezolanos en el exterior, ahí vamos a tener todas estas dolorosísimas situaciones de irregularidades en el CNE. Entonces, si se hace esa consulta, como entiendo que ellos lo están planteando, yo veo ninguna factibilidad. Nosotros nos oponemos de una manera contundente a esa propuesta que están haciendo ellos. Es más, le hemos pedido que hablaran con nosotros y no quieren hablar. No quieren hablar, porque ellos están, no sé, yo no puedo hablar de lo que no conozco, pero están en una situación muy, ¿cuál es la palabra? Extraña, puede ser. No sé. Vengan y hablan, y ¿por qué no hacemos la consulta? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Por qué vamos a hacer un referendo que no votan los venezolanos en el exterior? ¿Por qué vamos a hacer un referendo que lo organiza es el CNE? ¿Por qué no hacemos lo que ya hicimos el 16 de julio? Vengan para acá, los invitamos a todos ellos. Son venezolanos y estamos hablando en un espíritu, por cierto, amigable. Vengan, nos reunimos y hablamos de las ventajas de la consulta y vamos a oírlos en función de lo que ellos plantean. Pero consideramos que es totalmente inconveniente hacer ese proceso que ellos plantean de esa manera, porque es con el CNE y sabemos entonces de que no van a votar los venezolanos afuera, ya son 3,5 millones que no votan, no vamos a hacerlo en función de la gente que confía. Hay un problema total que tenemos que repetirlo, la gente desconfía de quien le cuenta los votos. Ingeniero, y aquí había dicho que era la última pregunta, pero con este último comentario que nos hace se me abre otra incógnita que creo que es importante para no solamente hablarle a la audiencia que sienta simpatía con esta propuesta, sino también de pronto el sector propio oficialista, incluso que diga apoyo al chavismo pero no apoyo al madurismo, y estoy de acuerdo con esa consulta, pero ¿qué garantías existe de que no se vaya a cometer los mismos errores que ha cometido el CNE, de un tema de opacidad en los resultados, de dudas? ¿Qué garantías tiene el pueblo e incluso la contraparte para decir el proceso fue transparente, no hay alteración de firmas, no hay resultados que fueron aumentados, no hay alguna manipulación indiscriminada de los resultados en sí? Bueno, la pregunta es muy pertinente, casi no podíamos terminar sin esa pregunta, Helio. Esto estamos pidiendo nosotros, que sea el proceso más limpio, por supuesto, y más legítimo que se haya hecho en los últimos años en Venezuela. Nosotros le pedimos en la carta que le dimos a Putin que nos mandara una veeduría de él para que viera los resultados. Es decir, la seguridad sería propia veeduría de los propios aliados incluso de la gente que se esté proponiendo. Pero le pedimos también a la ONU que nos mande veeduría. Le pedimos al presidente Maduro que nos mande todos los veedores más transparente imposible, porque nosotros no admitimos que nadie haga ninguna irregularidad. Excelente. Nosotros no podemos permitir que alguien vaya a votar en función de esto con algo irregular. Y entonces estamos pidiendo veeduría, repito, de la OEA, de la ONU y de todos estos organismos internacionales. Excelente. Nosotros estamos seguros de que cuando le planteemos esto a una persona como la expresidente Bachelet, señores, mándenos una comisión de derechos humanos, porque hay un derecho humano fundamental que es el voto, que es expresar mi opinión. Mándenos toda una serie de veedurías para que sea el pueblo el que determine, por supuesto, su destino, pero que sea legítimo, que no haya nadie que pueda dudar de los resultados de esa consulta. Excelente. Además que el voto es un mecanismo de los demócratas y es una herramienta fundamental para la reivindicación y la existencia de la democracia. Y bueno, escuchamos al ingeniero Enrique Colmenares Finol, como lo presenté al principio, fue ministro del Ambiente desde 1989 hasta 1993, corríjame la fecha, fue presidente también de la corporación. Estaba muy joven, entonces no me saquen por la edad, ¿ok? Estaba muy joven. Bueno, tiene una trayectoria bien interesante. Es actualmente directivo nacional de la Alianza Nacional Constituyente Originaria. Y bueno, ha sido un verdadero gusto, ingeniero, haber compartido con usted todos los aportes a la completa orden por acá. Y bueno, vamos a estar también poniendo a disposición de todos el material acá y las redes sociales y todas las páginas web para que puedan interactuar con nosotros a través de ellas. Ingeniero, te reitero el gran momento que nos estamos pasando y muchísimas gracias a ti. Gracias a usted por poder poner en manos del pueblo de Venezuela esta